Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda Dani Padilla desde Miami, Florida. Hoy tenemos una entrevista muy especial con nuestro hermano, el doctor Andrés Mesmer, en el cual estaremos hablando sobre su libro Católico, pero no romano. Esta entrevista los invitamos para que lo puedan compartir, para que le den el like y pues esto, esperemos que sea de mucha bendición. Bien, vamos a darle la bienvenida al doctor Andrés Mesmer. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado esta invitación. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar de estos temas tan interesantes y también tan importantes. Así es, doctor. Yo por muchos años fui católico antes de convertirme al protestantismo y sé que muchos católicos pues desconocen lo que es la diferencia entre lo que es ser protestante y lo que es ser católico. Así que este live yo sé que va a ser de mucha edificación, doctor. Pues genial, muchas gracias. Tengo ganas de hablar del tema. Excelente. Bien, doctor, ¿le parecería si podría dirigirnos en oración antes de empezar con esta entrevista? Pues sí, por supuesto. Gracias. Señor, vivimos en tu presencia y esta conversación va a ser delante de ti. Pedimos, Señor, tu bendición. Guíanos, Señor, danos verdad y gracia. Señor, obra en nosotros para que defendamos la verdad, pero que lo hagamos con gracia, con amor, con humildad, buscando la unidad de la iglesia en la verdad. Señor, queda con nosotros en estos momentos. Te lo pedimos con esperanza porque te lo pedimos a ti, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, a todos los que se están conectando, hoy tenemos invitado al doctor Andrés Mesmer y vamos a estar hablando sobre su libro Católico, pero no romano. Así que les invitamos a que puedan compartir, a darle like a esta entrevista, que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Bien, doctor, si nos pudiera hablar un poco sobre usted, sobre su ministerio, sobre sus estudios y también sobre su libro, ¿no? Del que vamos a estar hablando así brevemente. Pues sí, yo vivo en España, pero yo nací en Estados Unidos, crecí en un hogar cristiano, tengo trasfondo bautista y como bautista fundamentalista realmente es mi trasfondo. Y bueno, he pasado por muchas fases. Pasé por una época en la que era ateo. El Señor me sacó de esa prueba, que fue una prueba muy dura. Pero al salir de esa prueba, yo empecé a reconstruir mi fe desde cero, desde lo más básico, que Cristo resucitó. Y eso es lo que yo creía. Y bueno, eso empezó una serie de preguntas de por qué soy bautista, por qué soy fundamentalista, por qué siempre me dicen que los presbiterianos y anglicanos y luteranos son enemigos, que no podemos tener comunión con ellos, y toda serie de preguntas, ¿no? De por qué, ¿dónde está la iglesia? ¿Quién soy yo como cristiano? Y eso empezó un proceso muy largo que realmente duró 20 años, o puedo decir que ha durado 20 años, no sé si va a durar más, pero el libro Católico pero no romano es el fruto de esta reconstrucción, digamos, de mi fe, de ser ateo a ser lo que estoy llamando católico romano, que no es un término que yo he inventado, es un término bien usado en obras históricas.
Ujú. Pero bueno, el Señor me llamó a ser misionero en España, entonces llevo en España 13 años. Llevo 5 años en Santiponce, donde se encuentra el famoso monasterio de San Isidoro del Campo, donde vivían Mm. reformadores españoles como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro y otros. Y yo soy el rector del Seminario Teológico de Sevilla, este es mi despacho, y Ujú. también uno de los fundadores de la Red Credo, donde damos voz al protestantismo español. Queremos divulgar la Reforma español para que gente hable de Reina y de Juan de Valdés y otros, como hablan de Martín Lutero y Juan Calvino. Ujú. Queremos que el mundo de habla hispana conozca sus propias raíces históricas y espirituales, y es una visión preciosa la que tenían los reformadores españoles. Así que, pues sí, eso es un poco de mi trasfondo. Y, bueno, el libro, un poco del libro, me Ah, preguntaste. sí. El libro, como dije, es un poco el fruto de 20 años de Wow. reflexión, de lectura, Ujú. de lágrimas a veces, de Claro. frustración, de incertidumbre, de conversaciones, de oraciones, de realmente plantearme esa pregunta: Dios, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu verdad? Yo quiero estar allí. Ujú. Y bueno, la estructura refleja un poco de la... eh, a ver, la estructura refleja las conclusiones a las que he llegado Ujú. durante los últimos 20 años. En la primera parte del libro yo hablo de lo que tenemos en común con católicos romanos y también con los ortodoxos. Y la Ujú. verdad es que como protestantes, como católicos reformados, eh, tenemos que confesar, tenemos que decir que tenemos mucho en común con estas otras tradiciones, y deberíamos dar gracias al Señor por lo que tenemos en común. Ujú. Tenemos en común la Trinidad, la Ujú. encarnación de Cristo, su muerte expiatoria, Ujú. etcétera, etcétera. Ujú. Eh, Tenemos mucho en común con ellos. Pero la segunda parte del libro es, vale, pues si tenemos tanto en común con católicos romanos, pues ¿por qué no somos católicos romanos? Y en esa segunda parte del libro yo hablo de 7 diferencias importantes que tenemos con católicos romanos y por qué creemos que nuestra postura es la correcta. Ujú. Hablamos de, eh, hablo de la Biblia y de lo que dice la tradición de la iglesia durante el primer milenio, sobre todo. Ujú. Y en la tercera parte del libro hablo un poco de los fallos en el protestantismo y realmente de un fallo importante que es Ujú. nuestra falta de unidad, que Ujú. eh, la iglesia de Cristo debería tener diversidad. Eso es algo bueno. Eso es algo, es una bendición, ¿no? Eso es algo que encontramos incluso en el propio Nuevo Testamento, ¿no? Pablo evangelizando de una manera y Pedro y Santiago evangelizando de otra manera. O sea, Ujú. esa Así es. diversidad es buena, pero como protestantes hemos pasado esa línea de diversidad y hemos entrado en divisiones. Ujú. Y entonces la última parte del libro es un llamado a volver a nuestras raíces históricas y a ser más iglesias más unidas, cristianos más unidos y dar pasos hacia la unidad como protestantes. Entonces, esto es un poco del libro. Yo no tengo ninguna... Uh, eh, eh, en escribir el libro, la idea no es eh, atacar caricaturas de la Iglesia Católica Romana. No, Ujú. yo no tengo nada, eh, ningún odio o ira en mi corazón hacia el catolicismo romano.
yo entiendo que otros sí lo pueden tener por su propia experiencia y tal, pero yo personalmente no tengo ningún rencor o ira hacia la Iglesia Católica Romana, pero también reconozco que yo no soy católico romano y no porque quiero ser rebelde ni nada de eso, sino por lo que dice la Biblia y lo que dice la Iglesia. Y también reconozco que la Iglesia protestante no es perfecta, que tenemos nuestros fallos y tenemos realmente un fallo importante, que es nuestra falta de unidad. Así que eso es un poco la estructura del libro. Excelente. Sí, el apóstol Pablo, pues, en sus cartas habla sobre la unidad de la iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Y como usted dice, es importante la diversidad y que es una bendición en el cuerpo de Cristo, ¿no? Que a pesar que tenemos diferentes denominaciones, podríamos estar unidos, ¿no? Que tenemos nuestras diferencias. Pues sí, y tenemos cierta unión, es decir, como yo decía, yo tengo trasfondo bautista, a ver, yo prefiero, mi confesión de fe, bueno, yo soy pastor de la iglesia aquí en Santi Ponce y nuestra confesión de fe es la confesión de Casiodoro de Reina. Y eso antes de los bautistas, entonces pero bueno, yo tengo el trasfondo bautista pero yo he predicado en iglesias anglicanas y presbiterianas y no denominacionales, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos cierta unión. Yo puedo, por ejemplo, casarme con un no bautista o puedo participar en la Santa Cena en una iglesia no bautista y viceversa. Tenemos unión hasta cierto nivel. Existen algunas organizaciones cristianas, sean agencias misioneras o centros de traducción de la Biblia, o sea, y no importa si uno es luterano o metodista o lo que sea, pentecostal, estamos unidos por esta causa, la evangelización, la traducción de la Biblia. Entonces, tenemos unión, eso sí, pero aún así, iglesias luteranas existen en su mundo con otras iglesias luteranas y iglesias metodistas existen en su mundo con otras iglesias metodistas. Y yo creo que eso es no cumple con la oración de Jesús para que la iglesia sea una. Y eso es algo que deberíamos mejorar como protestantes. Así es, hermano. Bien, vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Y yo tuve una experiencia que cuando recién empezaba con mis estudios de la Biblia, pues incluso hasta debatía con hermanos que ya estaban estudiando en un seminario, ¿no? Y era sobre lo que es ser católico, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Todos los cristianos son católicos, pero no romanos? ¿Y por qué? Pues es una pregunta muy buena y no hay una respuesta fácil. Bueno, quizá la respuesta más fácil y resumida sería la siguiente. Somos salvos por Cristo. Bueno, gracias. En otras palabras, no somos salvos por ser protestante y no somos no salvos por ser católico romano. Es decir, si un católico romano pone su fe en Cristo y solo en Cristo, yo no tengo ningún problema en decir que ese católico romano es cristiano. Y si un protestante no pone su fe en Cristo, si pone su fe en su pastor o en su abuela o en sus obras o en otra cosa, aunque sea de nombre protestante, yo no tengo ningún problema en decir que esa persona no es cristiana. Entonces, Cristo es quien nos salva. Entonces, yo supongo que yo haría esta distinción entre, digamos, la iglesia visible
si uno es católico romano, ortodoxo, protestante, la iglesia visible y la iglesia invisible. Y la iglesia invisible es lo más importante. ¿Pongo mi fe en Cristo o pongo mi fe en María, por ejemplo, o en uno de los santos, o en mis propias obras? Pues esas respuestas están totalmente equivocadas. La gente que pone su fe en Cristo, o sea, nadie puede ver el corazón de otro, pero por esa confesión, por decir, yo pongo mi fe en Cristo, yo diría, pues, si pones tu fe en Cristo y si Él está obrando en tu vida, si tú estás siguiendo el Espíritu, pues no tengo ningún problema en decir que esa persona sea cristiana. Así es. ¿Cuál es su principal objetivo al invitar a un diálogo entre protestantes y católicos romanos, según lo que dice su libro, ¿no? Sí, hay muchas caricaturas, y me cansaba un poco de las caricaturas que católicos romanos lanzaban hacia nosotros, diciendo que nosotros inventamos nuestra iglesia en 1517 con Martín Lutero, que Martín Lutero fundó una nueva iglesia, y toda serie de caricaturas que no tienen ningún arraigo histórico ni teológico en absoluto. Y me cansaba un poco de eso, o sea, caricaturas, ¿no? Entonces, el diálogo es muy importante para que las caricaturas no puedan sobrevivir. Es decir, tenemos que entender a la otra persona y luego interactuar con esas ideas en lugar de crear un enemigo falso y atacar esas ideas, porque eso no es lo que Cristo quiere de nosotros. Cristo quiere que tomemos en serio al otro, ver al otro, esforzarnos para entender a esa persona y luego interactuar con lo que están diciendo. Así que el diálogo es importante para eliminar caricaturas y también para fomentar unidad, porque yo he visto que a veces en el diálogo la gente empieza lejos pensando que creen cosas diferentes, y con el diálogo se dan cuenta de que creen la misma cosa, pero a lo mejor usan lenguaje diferente o lo están viendo desde otra perspectiva o enfatizando el otro lado. Entonces el diálogo sirve para mucho bien. Así es. Y en estos tiempos vemos mucho debate entre católicos y protestantes, y no lo hacen en amor, incluso se ponen en las redes sociales con palabras que no deben ser como cristianos, ¿no? En vez de hablar la verdad en amor, como lo dice la Biblia, ¿no? Efectivamente, sí. Así es. Bien, ¿cómo se responde a quienes argumentan que la supremacía de Roma surgió por razones históricas más que teológicas, y que los protestantes ahora reivindican una catolicidad más auténtica? Pues sí, yo diría que el papado es más el resultado de circunstancias históricas que teológicas o bíblicas. Es decir, durante los primeros siglos simplemente no vemos lo que después veríamos con el papado tal cual. Si tomamos, por ejemplo, como punto de partida el documento Unam Sanctam, ¿no? Que es el documento muy famoso, 1302, Bonifacio VIII, si no recuerdo mal, diciendo: yo tengo todo poder terrenal y espiritual, es decir, yo soy el representante de Dios en la tierra, yo soy el papa de la iglesia, o sea, yo soy el rey de reyes, yo puedo
nombrar y quitar reyes, todas las iglesias son mías, y básicamente yo soy el canal de gracia de Dios hacia el mundo. Y eso es algo que no encontramos en los primeros varios siglos de la iglesia. Ningún papa hablaba así, no vivía así, no pensaba así. Tenía un sitio de honor, eso sí, está claro. Y en el libro yo hablo de eso, que podemos tener un pastor, un obispo de honor, eso es una cosa, pero es otra cosa decir que esa persona tiene todo poder sobre la iglesia y sobre el mundo. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, nuestra catolicidad es una catolicidad más bíblica. Nosotros diríamos que nuestra unión, lo que nos une como cristianos y como iglesias, no es la figura del Papa, sino el evangelio que compartimos. Y diríamos que cualquier iglesia que predica el evangelio, que administra los sacramentos y que ejerce la disciplina eclesiástica, las tres marcas de una verdadera iglesia, diríamos que es una iglesia verdadera. Y la Iglesia Católica Romana no puede hacer eso hacia nosotros, por ejemplo, porque ellos dicen, pues si uno no está en comunión con el obispo de Roma, no es cristiano. Pero nosotros no entendemos la unión así. Ponemos mucho más énfasis en lo que se predica, la vida de la iglesia, la presencia del Espíritu con nosotros, y de allí sale nuestra unión. Y evidentemente eso fluye de la unión que tenemos con Cristo, la verdadera cabeza del cuerpo. Así es. Bien, ¿cuál es el núcleo de su argumento sobre la justificación y en qué difiere del catolicismo romano? Pues en el libro lo explico por si por si la gente quiere leer sí, claro. más sobre el tema, pero básicamente nosotros quizá sería en este contexto usar una imagen, una ilustración. Para nosotros, protestantes, la justificación es parecida o a una boda o a la adopción. En otras palabras, si pensamos, por ejemplo, vamos a tomar la adopción, ¿no? Un niño pobre, un niño sin esperanza, enfermo, que no tiene ninguna esperanza del mundo, y un rey rico, ¿no? Nosotros decimos, no hay absolutamente nada que ese niño pueda hacer para merecer ser adoptado por el rey. Pero el rey, por su bondad, por su gracia, por su misericordia, él dice, ese niño es mío. Ahora, ese niño sigue siendo sucio, no lo merece, no tiene absolutamente nada que ofrecer al rey, pero el rey, él dice, tú eres mío. Y eso otorga, eso da todos los derechos, todas las bendiciones de ser hijo del rey, simplemente por la declaración del rey, tú eres mío. Y nosotros, como protestantes, entendemos la justificación de manera parecida, que Dios declara que somos justos. Ahora, seguimos siendo pecadores, seguimos pecando, y él nos cambia paulatinamente, igual que el rey, ya que el niño vive en su palacio, él va cambiando cómo vive el niño, ¿no? El niño ya no duerme en el suelo, sino en la cama, no come de la basura, sino en la mesa, aprende a bañarse y todo eso. Evidentemente, hay la santificación, lo que llamaríamos la santificación, está conectada con la justificación, pero son cosas muy diferentes. Así es como nosotros entendemos la justificación. Los católicos romanos entienden la justificación de otra manera.
Y esto es eso es casi una caricatura, y yo no quiero hacer una caricatura de la Iglesia Católica Romana, pero no tenemos mucho tiempo tampoco para desarrollar la idea. Pero básicamente, ellos dirían que el niño, cuando el niño, o sea, a ver, es difícil en la ilustración, pero esto sí que es difícil aplicar la adopción al concepto católico romano de la justificación. Bueno, ya no voy a hablar de la ilustración de la adopción. Lo que dicen es que Dios inicia el proceso de la justificación en el bautismo y que nuestra justificación va aumentando hasta que seamos realmente justos, perfectos. Y cuando eso ocurre, pues podemos entrar en la presencia de Dios. Ahora, esta visión de la justificación está conectada con indulgencias y con el purgatorio, porque para muchos de nosotros no vamos a ser perfectos cuando morimos. Entonces necesitamos más tiempo después de la muerte para entrar en la presencia de Dios. Entonces el purgatorio es para terminar el proceso de la santificación. Entonces ellos no dicen, y de hecho ellos rechazan explícitamente que Dios declara que somos justos. Ellos lo rechazan. Ellos dicen, no, Dios no hace eso. Dios nos transforma, y cuando termina el proceso de transformarnos es cuando podemos entrar en su presencia. Y nosotros diríamos, mira, si es así, nuestra salvación depende de nuestras buenas obras, y eso no puede ser, porque eso suena muy pelagiano. Entonces, eso es un poco la diferencia. Pero por esa diferencia, rechazamos el purgatorio, rechazamos indulgencias, rechazamos, por ejemplo, cierta teología conectada con los sacramentos. No rechazamos los sacramentos, o no todos los sacramentos, pero rechazamos cierta teología conectada con los sacramentos. Rechazamos hoy, ¿cómo se llama? El tesoro de los méritos de los santos, de María, de los santos, lo rechazamos, y ponemos nuestra fe en Cristo. Básicamente es la diferencia entre las dos ideas de la justificación. Excelente. A los que van a adquirir el libro lo van a encontrar ahí esto más ampliamente de la justificación. Bien, en relación con el canon de las escrituras, ¿cómo sostiene que el protestantismo está alineado con la tradición bíblica más auténtica? Pues de nuevo, eso sería una respuesta muy, muy larga. Tengo una respuesta en el libro, pero básicamente nosotros diríamos que los judíos antes de Jesús ya habían perfilado más o menos el límite del canon, y que los cristianos heredaron ese canon de los judíos. Y de hecho, las primeras listas que tenemos de Melitón, de Orígenes, del segundo y tercer siglos en adelante, las listas de los primeros cristianos dicen, mira, los judíos y por tanto nosotros cristianos tienen estos libros en el canon y rechazan otros libros como Macabeos o Sabiduría de Salomón, de Tobías, etcétera, etcétera. Pero también muy interesante es que parece que Jesús, él también entiende el canon en la misma manera. Y yo no tengo tiempo para desarrollar el argumento aquí, pero el argumento es que Cristo y sus apóstoles dan por sentado el canon, lo que hoy día llamamos el canon protestante, es decir, ellos dan por sentado que
que la apócrifa, y estoy aquí hablando en términos muy resumidos, pero la apócrifa no forma parte del canon. Así que, y esto está respaldado por los primeros testimonios que tenemos de los cristianos de los primeros 4, 5, 6, 7 siglos, y esto sigue siendo la postura mayoritaria hasta la Reforma. Para la gente interesada, estoy escribiendo un libro mucho más gordo, mucho más extenso sobre el canon, así que habrá que esperar, pero yo estoy persuadido de que la postura histórica de la Iglesia es lo que hoy día llamamos el canon protestante y que también está respaldado por Cristo y sus apóstoles. Excelente. Bien, la pregunta que le voy a hacer es porque, bueno, al menos en Perú, ¿no? Hay mucha gente católica y cuando fallece alguien en su velorio, pues las personas comienzan a rezar por el alma de la persona, ¿no? Que ha fallecido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los católicos rezan por la salvación de un no creyente después de su muerte, cuando la Biblia enseña que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio? Pues el catolicismo romano es una iglesia gigantesca, o sea, más de 1.000 millones de feligreses. Entonces, es diferente en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos se parece mucho a las iglesias protestantes allí. Ya que vivo en España, la Iglesia Católica Romana aquí en España muy diferente de la iglesia en Estados Unidos. Entonces, yo no sé cómo es allí en Perú, que mencionas, pero que yo sepa, yo puedo estar equivocado aquí, pero que yo sepa, la Iglesia Católica Romana no reza, no ora por a los no creyentes después de su muerte. Lo que sí hacen es rezar, orar por cristianos que están en el purgatorio. El purgatorio significa, o sea, estar en el purgatorio significa que esa persona es creyente, pero que no es perfecta. Entonces necesitan, según ellos, necesitan nuestras oraciones para ayudarles en el camino de ser purgados de sus pecados. Así que, pero es cierto que nosotros, como protestantes, nosotros como rechazamos el purgatorio, no oramos por cristianos difuntos, no lo hacemos porque a base de la palabra decimos que estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. Entonces eso es nuestra postura. Así es que qué bueno que aclare esto, ¿no? Porque hay muchas personas que desconocen, ya que en estos tiempos y usted que es académico, doctor, sabe que en la iglesia hay un poco porcentaje de cristianos que estudian seriamente la Biblia, ¿no? Que invierten en un buen seminario o hacen estudios serios, ¿no? Así que es bueno que nos aclare esto. Bien, la siguiente pregunta es sobre los sacramentos, ¿no? ¿Qué es el sacramento de la penitencia y qué fundamento bíblico tienen? Pues, buena pregunta. Para los católicos romanos, la penitencia es un sacramento. Ellos dicen que Cristo mismo ordenó a la iglesia a observar este sacramento. Y eso se basa en textos, por ejemplo, como Mateo 4, cuando dice que
cuando empieza a bautizar, Ujú, a ver, esto en Mateo 4, creo que es Juan el Bautista bautizando en Juan 4, pero bueno, cuando dice, ujú, basado en la Vulgata, ujú, la traducción de la Vulgata dice, haced penitencia, y eso fue un malentendido de lo ujú, que quería decir el griego, o por lo menos un malentender de lo que quería decir Jerónimo cuando él tradujo la ujú, Vulgata. En el siglo XVI, tanto protestantes como católicos romanos se dieron cuenta de que hacer penitencia no es la mejor traducción de esta palabra griega, y ujú. que la mejor traducción es arrepentíos, es decir, no es un acto externo eh, regido por la iglesia, sino desde tu corazón, Ujú, eh, abandonar el pecado. Entonces, nosotros como protestantes, nosotros decimos, mira, la penitencia no es un sacramento, pero es importante en la vida del individuo y en la vida comunitaria de la iglesia. Es decir, nosotros sí rechazamos la penitencia como sacramento, pero no la rechazamos como una práctica sana y bíblica. Todos deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados. sí, Incluso en Santiago 5, ¿no? A veces confesar claro, nuestros pecados unos a otros. Lo nosotros, sí. seguimos haciendo, pero no Ujú, decimos esto es un sacramento, porque ujú, a base de la Biblia y de la tradición de la iglesia del primer milenio, ujú, reconocemos dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Así ujú. que eso es un poco, bueno, la diferencia entre nosotros y católicos romanos, pero también reconocer que lo seguimos haciendo, pero no, para nosotros no es un sacramento. Así es. Bien, la siguiente pregunta es sobre la Mariología que tanto se enseña entre los católicos. Ah, ¿Por qué existe la diferencia entre católicos y protestantes respecto a la intercesión de María si la Biblia enseña que solo Jesucristo puede interceder ante el Padre? Pues sí, eso es algo que nos da mucha tristeza como protestantes, porque Ujú, es interesante. Insisto que el catolicismo romano es diferente en diferentes sitios, que no ujú, todos ponen el mismo énfasis en ujú, María. Ahora, yo vivo en el sur de España y ujú, ella es todo. ujú. Y de hecho, yo he escuchado a algunos decir, yo no creo en Dios, pero sí creo en María. Es Wow. como, Tremendo. para ellos, realmente, María, cuando uno entra a una iglesia, muchas Ujú, veces, ahí en el frente, ujú, eh, no aparece Jesús o la cruz ujú, o la Trinidad, no, está María, ahí en el centro de la iglesia. Y para mucha gente católico romana, no todos, ¿vale? No todos, pero para muchos, por lo menos en mi experiencia, todo lo que tú y yo como protestantes, toda nuestra fe y esperanza que tú y yo ponemos en Cristo, ujú, ellos lo ponen en María. Y de hecho, los católicos romanos han desarrollado una serie de nombres que corresponden a los nombres de Cristo. Cristo es ujú, nuestro abogado ujú, y ella es nuestra abogada. mm, Él es nuestro redentor y ujú. algunos dicen, ella es nuestra redentora. Wow. Um, Él es nuestra ayuda y Ujú, ella es nuestra ayuda. Es decir, ujú, los títulos de Cristo, ellos han desarrollado títulos correspondientes para María y ellos ponen su fe y esperanza en ella y no en Cristo, que para nosotros es muy triste porque ujú, solo Dios nos da gracia y vida y paz y ujú, esperanza y amor. O sea,
Él es la fuente de todo y María no lo es. María, no, ella en sí misma, ella no tiene gracia. Ella misma no nos puede perdonar nuestros pecados. Ella misma no tiene vida en sí. Todo esto pertenece a Dios. Dios es Dios y María no es Dios. Ella es una criatura, fue creada, eh, 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 era pecadora y ella no nos puede dar lo que muchos católicos romanos quieren que nos dé. Entonces, para nosotros es triste porque Cristo mismo, Dios mismo, se ofrece a nosotros como nuestro abogado, nuestra ayuda, nuestra esperanza, etcétera, etcétera. Y en lugar de mirar a Dios, por desgracia, muchos católicos romanos miran a María. Y eso, claro, eso nos entristece mucho. Así es. Bien, esta pregunta va ligada también a esta anterior, pero es más sobre la salvación. ¿Por qué los católicos creen en múltiples advocaciones de la Virgen y cómo eso deriva en prácticas de idolatría que pongan en peligro la salvación, según lo enseña la Biblia, ¿no? Pues eso es una buena pregunta. Yo no he estudiado las apariciones de María, yo no soy experto, yo no podría decir por qué ponen tanto énfasis en las apariciones. Pero volviendo a lo que acabo de decir, mira, vamos a decir por el bien del argumento, ¿vale? Vamos a decir por el bien del argumento que María ha aparecido de vez en cuando, sea en México o en Portugal, a estos sitios famosos y bien conocidos. Vamos a decir por el bien del argumento que ella ha aparecido. Eso no significa que ella nos puede salvar, nos puede dar vida, nos puede adoptar, justificar, santificar. Eso simplemente significa que apareció. Entonces, bueno, vuelvo a decir lo que dije, que para nosotros nos entristece mucho, que incluso en el mejor de los casos para los católicos romanos, que apareció en México, eso no significa que deberíamos poner nuestra fe en María. Una María bíblica diría lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista dijo, mira, el Cordero de Dios. Pablo dijo, proclamamos a Cristo. Nosotros como criaturas, nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro gozo es llevar a la gente a Cristo. Y si alguien está desplazando nuestra fe en Cristo para poner nuestra fe en una persona, pues eso está totalmente equivocado. Así que yo no soy experto en las apariciones, pero eso es por lo menos por ahora es lo que diría de eso. Excelente, doctor. Y hablando sobre los libros apócrifos, ¿por qué los católicos aceptan los libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿no? Si no son inspirados por el Espíritu Santo ni forman parte de los 66 libros de la Biblia? Remonta a Agustín. Y Agustín dijo muchas cosas muy buenas, pero él tenía un problema, porque él se enteraba, y yo no sé si esto es cierto, pero bueno, él se enteraba, él pensaba escuchar que, porque él era cristiano latino, de habla latín, él creía que los griegos tenían más libros en su Biblia y él quería unidad en la iglesia. Esto es algo razonable, ¿no? Yo también quiero unidad en la iglesia. Pero por eso él decía,
que la Iglesia debería también adoptar en Occidente estos otros libros. Y en la Edad Media, en Occidente, existía esta doble tradición de estos dos gigantes de la fe, Agustín por un lado y Jerónimo por otro. Agustín diciendo deberíamos aceptar estos otros libros apócrifos y Jerónimo diciendo que no son inspirados. Y estos gigantes de la fe en la Edad Media fueron leídos y cada teólogo, cada pastor tenía que decidir, ¿voy a seguir a Jerónimo o voy a seguir a Agustín? Que es una decisión muy difícil incluso para hoy. Pero remonta al siglo V, por lo menos en Occidente, remonta al siglo IV o V con Agustín y su deseo de tener unidad en la Iglesia en cuanto al número de libros. Ahora, déjeme añadir que la postura de Agustín fue la postura minoritaria en Occidente y en Oriente. La mayoría de los cristianos seguían el canon de Jerónimo en rechazar los libros apócrifos, tanto en Occidente como en Oriente. Así que, pues sí. Y luego, cuando llegamos al siglo XVI, evidentemente hay una confrontación entre católicos romanos y protestantes. Y si un partido dice una cosa, pues el otro partido va a decir lo contrario, ¿no? Y cuando protestantes empezaron a decir, solo aceptamos el canon judío, el canon de la iglesia primitiva, es decir, el canon protestante, pues los católicos romanos toman la otra postura. Pues si ellos dicen eso, nosotros vamos a decir lo contrario. Y en el siglo XVI, empezando en el siglo XV, pero en el siglo XVI, el Concilio de Trento, codifican el canon católico romano con los libros apócrifos incluidos. Excelente. Bien, esta pregunta también es justamente ligada con los libros apócrifos, ¿no? ¿Cuál es el peligro de no distinguir entre un libro inspirado, o sea, los 66 libros, y un libro apócrifo? ¿Cuál sería el peligro de no distinguir y tomarlos ambos, ¿no? Pues en muchos sentidos, déjame dar toda la respuesta. En muchos sentidos, realmente no hay mucha diferencia. Es decir, los libros apócrifos, muchos, fueron escritos por judíos piadosos, sabios, que amaban a Dios, al Dios de Israel, y que expresaron pensamientos muy coherentes con las escrituras judías. La sabiduría de Salomón, Primero de Macabeos, Siríaco, o sea, son libros excelentes, me encantan. Y como protestantes yo creo que los deberíamos leer porque es literatura devocional que nos puede enriquecer mucho. Entonces, por un lado, al leer estos libros no pasa nada. Por otro lado, existe el peligro de basar, de equivocar en lo que la Biblia dice, porque algunas cosas en los libros apócrifos realmente no son coherentes con el resto de las escrituras. Y el caso famoso, ¿no? Segundo Macabeos, creo que es capítulo 14 o por ahí, que menciona lo que algunos interpretan como una referencia al purgatorio, ¿no? Cuando dice que algunos judíos, después de una batalla, oraron por las almas de los soldados difuntos, ¿no? Y a base de ese texto, pues católicos romanos dicen, ¿ves? Aquí tenemos el purgatorio incluso antes de Jesús. En esos casos sí existe el peligro de confundir libros canónicos inspirados por Dios con libros escritos por hombres que pueden ser edificantes o pueden errar.
Y entonces existe, o sea, en muchos casos es buena literatura, o sea, buenos libros, pero en algunos casos nos puede desviar de la verdadera enseñanza bíblica. Excelente. Bien, hay una pregunta que quisiera hacerle sobre el libro en el que usted habla del Espíritu Santo y habla sobre la imposición de manos que hacen en la Iglesia Católica. Y eso, dentro de la denominación pentecostal, pues eso se practica. No sé si nos pudiera hablar de esto, ¿no? Pues Que, yo personalmente no tengo mucha experiencia con esta práctica en la iglesia pentecostal. ¿Tú me puedes explicar cómo es? sí, en la denominación pentecostal, pues se cree que, como uno de los pasajes del el apóstol Pablo habla sobre que uno le impone la mano, puede recibir el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en esta parte del libro me llamó la atención que los católicos también creyeran esto, o lo pusieran en práctica en uno de sus sacramentos que habla, ¿no? Sí, se llama, bueno, en algunos contextos se llama la imposición de las manos o la crismación, de impartir el Espíritu Santo o después del bautismo o en el momento de la confirmación, que para ellos es un sacramento, la confirmación. Y nosotros en nuestra iglesia, yo también después del bautismo, yo impongo las manos y, o sea, yo casi prefiero ver el bautismo o imposición de las manos como un acto unido y no distinguir, pues ahora se une con Cristo, ahora se imparte el Espíritu, o sea, no me Claro, gusta claro. ver los detalles, pero nosotros también lo hacemos. Okay. Así que yo me imagino que esto sería un ejemplo de algo que la iglesia, en este caso la iglesia pentecostal, tiene en común con la iglesia católica romana, que hay una de las muchas cosas que tienen en común. No sé exactamente si la teología sería igual en ambas tradiciones, pero es algo que tienen en común. Sí, eso es lo único que veo que se parece, ¿no? Por eso me llamó la atención. Nunca había escuchado esto, que los católicos practicaran esto como lo hace específicamente la denominación pentecostal, ¿no? Sí, y ellos lo hacen, los católicos romanos lo hacen también fuera del contexto del bautismo, según esto sería, primero de segundo de Timoteo, y no sé el capítulo. Quiero decir segundo Timoteo 4, pero no estoy seguro. Pero en la ordenación de los pastores o presbíteros o obispos, habla de la imposición de las manos, y para los católicos romanos y también para otras tradiciones es muy importante al ordenar a un obispo, un presbítero o incluso un diácono, imponer las manos como un acto, ellos lo dirían un sacramento de, eh, de impartir el espíritu a la persona, para empoderar a la persona para el servicio. Excelente. Pero eso fuera del contexto del bautismo, eso en el contexto de la ordenación. Claro, claro. Bien, esa es la última pregunta, doctor. A nivel de seminario, usted que es académico también, ¿qué curso sobre catolicismo recomendaría? Porque sabemos que esto no se enseña mucho, pero ¿usted recomendaría algún curso que se pueda dar ya que yo tengo un seminario, soy el director y quisiera saber qué curso usted podría recomendar que se enseñara, ¿no? Pues muy buena pregunta. En nuestro seminario ofrecemos un máster en la Reforma Protestante Española. Y allí, evidentemente, hablamos mucho del catolicismo romano, por la naturaleza del tema, porque nosotros como católicos reformados
tenemos una relación muy estrecha históricamente con la Iglesia Católica Romana. Entonces sí que hablamos mucho de ellos en el máster. Otros cursos, es que no sé si hay muchos que hablan específicamente sobre el catolicismo romano. No lo sé. No lo sé. ¿Tú sabes de algún recurso para la gente? O... Yo una vez con Edgar Pacheco, usted que estuvo hace poco con una entrevista, con él dimos un curso de apologética del catolicismo, ¿no? Y vale. después de ese masterclass que dio, uno de los alumnos que empezó en el seminario siendo católico, a los meses se convirtió a evangélico, ¿no? Gracias. Se fue de bendición, ¿no? Interesante. Sí, interesante. Sí, bueno. Pero bueno, le agradecemos, doctor. Más bien, díganos cómo lo puede el público, cómo lo puede buscar en las redes sociales para más contenido de su ministerio. Pues sí, credoreina.com es la página web de la red Credo, donde divulgamos la Reforma Protestante Española. Estamos en YouTube y las redes sociales. Y Seminario Teología de Sevilla, para la gente interesada en estudiar, por ejemplo, la Reforma Española a fondo. Pueden hacerlo con nosotros. Seminario Teología de Sevilla y credoreina.com, los dos sitios donde la gente me puede encontrar. Excelente, excelente. Bien, a todos los que están en este en vivo y a los que van a ver, pues les recomendamos este libro del doctor Andrés Mesmer. Lo pueden adquirir en Amazon, se encuentra, doctor, ¿verdad? Sí. En Amazon lo pueden encontrar, así que muy bueno. Ustedes han estado viendo, son un poco de lo que contiene ese libro y yo sé que va a ser de mucha edificación para todos. Doctor, le agradezco de verdad su tiempo y yo sé que ha sido de mucha bendición, de verdad. Gracias, ha sido un placer. Gracias, doctor. Saludo a la familia y que todo le siga yendo muy bien. Gracias. Gracias, bendiciones. Bien, quisiéramos hacer la invitación a todas las personas que quieran estudiar seriamente la palabra de Dios, pues esto en nuestro seminario teológico Faith and Truth, estamos por empezar este mes de septiembre 2 cursos muy buenos. Tenemos el curso de Romanos, Introducción al libro de Romanos, y el otro es Historia de la Iglesia. Pues entonces estamos empezando la tercera semana de septiembre. Ahí pueden ver cómo se pueden ustedes comunicar con nosotros. Está el número de WhatsApp al que nos pueden escribir. También estamos en Instagram. Nos pueden escribir y nosotros les mandamos toda la información. Tenemos también, por ser parte de nuestro seminario, los beneficios que damos nosotros, ¿no? Y ustedes van a poder ver que nosotros estamos ofreciendo, pues, a los estudiantes, tienen acceso a un aula virtual en el que pueden ver toda la información, todo lo referente al curso que están tomando. Pueden tener la clase grabada también al siguiente día de haber tomado. Tienen descuentos en la librería Desarrollo Cristiano. También a los que quieren estudiar inglés, un inglés serio, tienen el Instituto Upmaster. Son clases en línea y también tienen descuento por ser estudiantes del seminario. Y también, pues, como podrán ver al final, pues tenemos como nosotros seleccionamos a los mejores alumnos para que en el futuro pues puedan crecer en el seminario, ¿no?
y le damos oportunidad de crecimiento. Pues entonces hay muchos beneficios que estamos ofreciendo. Así que les recomendamos puedan tomar este curso. No importa si ustedes no han estudiado antes con nosotros, ya que cada curso se va acumulando. Al menos en el primer año cumplen los 12 cursos del primer año de la malla curricular y terminando el primer año, pues se le da un certificado en Biblia y Teología. Y de ahí el segundo año también, lo mismo, con un diploma, y el tercer año que culminamos con un bachiller en Teología. Así que aprovechen, pueden ver nuestras redes sociales, entrar a nuestra página web, ahí pueden tener toda la información de nuestros docentes que tenemos, todo. Así que les agradecemos hoy por haber estado con nosotros en este en vivo. Saludos a los que se han conectado, saludos a la hermana Milagros Romero, a la hermana Milagros Cordero, a Manasés Balán, saludos, bendiciones, y a todos los que van a ver este en vivo. Les agradecemos y ya estamos con otro buen en vivo, otra buena entrevista para la semana que viene. Así que Dios lo bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.